Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast, Estrategia de Bienestar. Pues espero que estén iniciando su año con mucha alegría, muchas bendiciones, muchos proyectos. Yo ya terminando el primer mes de este año y es una mañana de domingo y quise aprovechar para compartir en este espacio que les compartí, se llama Intuiciones, porque no tiene como una temática específica, ¿no? Son cosas que se van intuyendo, que me gusta compartir, que espero que hagan algún bien y que complementen las otras piezas de esta estrategia de bienestar que estamos intentando promover. Y quisiera hablar en esta ocasión del silencio. Quisiera compartirles algunos textos, una experiencia que tuve ahora a fin de año que me hizo mucho bien. Yo había escuchado durante mucho tiempo el tema de los ejercicios ignacianos. Sé que lo hacen mucho los religiosos o sacerdotes. Son una experiencia de reflexión, de trabajo personal que dura como 30 días. Y encontré ahora en diciembre unos ejercicios espirituales para jóvenes en un formato más corto de 10 días. Y me animé a la experiencia, todo se acomodó. Cerré el año de Navidad al 3-4 de enero, allá encerrado en Puente Grande, en Guadalajara. Fue una experiencia padrísima y quiero compartirles un poquito sobre esa experiencia de silencio. Algunas notas que me hicieron ruido, algunas cosas que me parece que en la vida cotidiana, con el ruido de la vida vamos perdiendo, ¿no? La experiencia en sí es totalmente en silencio. Hay algunos momentos en los que tienes algunos espacios de conversación que son como los temas, les llaman puntos, pero toda la experiencia desde que llegas o inicia el ejercicio hasta que termina es todo el día en silencio, se come en silencio, se cena en silencio. Es un espacio muy grande que tiene muchos lugares de reflexión. Tú tienes tu habitación individual y puedes estar en tu habitación, tienes un escritorio y todo, o puedes estar en las áreas verdes, hay capillas, hay muchos espacios donde puedes ir a reflexionar. Obviamente no es un silencio mudo, sino que hay una voz ahí, hay una reflexión que se trabaja diariamente a través de estos temas, estos puntos. Pero en sí la experiencia confronta mucho desde el principio, porque ahora que llegué platicaba con muchas personas sobre eso y he encontrado que muchos me dicen: Julio, es que yo no podría. Dice, yo no podría, yo necesito hablar, yo necesito el ruido. Por ahí hace unos años, en una clase en la universidad, un profesor nos comentaba el tema de que el silencio genera angustia. Y a partir de ahí estas frases me hacen mucho sentido, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener algún sonido de fondo. O sea, él ponía el ejemplo de las casas en las que no puede haber silencio, que está o la tele prendida o la radio prendida o bueno, las bocinas con música, a veces a un volumen muy alto, y que ese exceso de ruido ayuda a calmar la angustia de las dinámicas o los afectos un poco desordenados que hay. Y es algo que en nuestra vida cotidiana es muy sencillo apagar. Frente a un dolor, frente a una situación que traemos que nos genera cierto ruido, un diálogo interno que a veces puede ser punitivo, castigador, que a veces vuelve con amargura, pues es muy fácil apagar ese ruido con otro. Por ejemplo, con el ruido del trabajo, con las redes sociales, con una película, unas cervezas. Entonces, en el día a día hay mucho ruido que nos permite distraernos o apagar o hacer como
como que desaparece esa situación que está ahí como intermitente, ¿no? Entonces, ahora que regresé, platico esta experiencia y muchas personas me responden y dicen, es que yo no podría con ese silencio, yo no podría estar así sin el teléfono, por ejemplo, yo no podría estar sin las redes sociales. Y yo pensé que iba a ser un poquito más complicado, pero les confieso que el año pasado, pues hubo muchos eventos que como que en mi persona ya meritaban ese espacio de silencio, de reflexión. Creo que es muy importante hacer un alto. Yo crecí en un movimiento de jóvenes donde hablaban mucho de esta reflexión de hacer un alto en la vida. Y que ese alto pues te permita tomar perspectiva, hacer un análisis de dónde vienes, a dónde vas, cómo estás. Y creo que volvimos de la pandemia, empieza el ruido, empieza el movimiento y dejamos de hacer esos altos. Otra nota que quisiera enfatizar de esto es, por ejemplo, qué hay en el silencio o qué es lo que uno encuentra en el silencio personal. Recuerdo durante la pandemia que mi colega Obed, al que le mando un abrazo y un saludo, compartía de un filósofo español que hablaba que la pandemia no vino a generar ansiedad ni depresión ni enfermedades psicológicas, sino que hizo el silencio necesario para poder voltear a ver aquello que ya traíamos dentro. Entonces dice, ni siquiera se exponenció, ni siquiera la pandemia hizo que creciera algo, sino que nos dio el silencio necesario para poder ver lo que había dentro, dialogar con eso. Dice, es fácil a lo mejor 3-4 semanas de estar encerrado, pues distraerte, pero dice, llega un momento en el que el encuentro con uno mismo obliga a voltear a ver todas esas cuestiones, heridas, dolores, a los cuales no les hemos dado atención. Y ese silencio se vuelve muy punitivo, muy castigador, cuando lo que quieres hacer es escapar de allí, ¿no? Entonces esa reflexión me hizo mucho eco durante la pandemia. O sea, que el silencio hace espacio para poder reflexionar sobre lo que ya traemos, sobre lo que hay dentro. Entonces, en esa dinámica, yo me daba cuenta que vamos en este ejercicio de negación que habíamos hablado en otros capítulos, vamos guardando cosas, se van acumulando cosas, yo les llamo dolores, ¿verdad? Odio, cólera, resentimiento, miedo, tristeza que se va acumulando y que a veces no hacemos espacio para ver, ¿no? Y que se traduce en la acumulación de cosas exteriores, en la sobrecompensación de conductas y que no nos va permitiendo ver con claridad qué es lo que traemos dentro. Y se vuelve escalofriante, se vuelve un monstruo. Es como, yo lo digo a veces en los cursos, como esta figura de Harry Potter de Voldemort, que en las primeras películas no tenía nombre, ¿no? Era el innombrable. Y eso le daba el rango del señor tenebroso, ¿no? El que ni siquiera se pudiera nombrar. Cuando algo no tiene nombre, cuando algo está así difuso en la oscuridad, en el silencio, es tenebroso, tiene cierto poder, cierta dinámica espeluznante, ¿no? Y es una de las principales razones por las que huimos del silencio. O sea, no queremos hacer silencio porque vamos a ver ahí algo que no tiene nombre, algo que es difícil aceptar, que es difícil de integrar. Y bueno, a veces en el silencio podemos encontrar no solo cosas malas, sino también en esta experiencia que tuve me daba cuenta que en el silencio había cosas que en la distracción de la vida cotidiana fui olvidando, ¿no? Y dentro de eso, que en próximos episodios quisiera como tocar el tema más a profundidad, hacían una reflexión sobre el horizonte, sobre que a veces en el día a día perdemos de vista el horizonte de aquello que deseábamos, de aquello que queríamos, ¿no? Y ese horizonte que nos da rumbo, que nos da una visión, que nos levanta, que nos empuja a caminar, pues se va ocultando entre estas distracciones o estas compensaciones o todos estos hábitos que usamos para tapar
aquellos dolores que se van presentando en la vida. Entonces también tapamos no solo los dolores, sino también nuestra identidad, nuestro horizonte, aquello que nos significa. Y yo encontraba en el silencio no solamente cosas de dolor, cosas tristezas, resentimientos, sino también encontraba un horizonte que de alguna forma se había ido apagando, se había ido perdiendo, y que fue muy tierno, muy fuerte, muy potencializador, el poder recordarlo, ¿no? Entonces, estos saltos ayudan mucho. Yo les confieso que tuve una experiencia, a lo mejor, digo, dentro del silencio pues pasaron muchas cosas, pero una reflexión que yo hacía en el ir y regresar. Ya tenía un tiempo de mi vida, viajé mucho, casi cada fin de semana, y luego ya nada, o sea, dejé de viajar. Entonces en esa época para mí era muy fácil hacer una maleta y viajar ligero, ¿no? Aprendí a viajar ligero. Pero por el ajetreo y todo, ya al tener que irme no tuve oportunidad de hacer bien mi maleta. Y recuerdo que ese día, ya casi a punto de perder el autobús, pues terminé como muy desesperado porque la maleta era muy pesada. O sea, las cosas luego no cabían y no sabía qué llevarme. No sé si iba a ser frío o no, como que traía esas inquietudes. Entonces recuerdo llegar a la central molesto porque la maleta era muy pesada y yo recordaba viajar ligero. Y fue una experiencia muy interesante porque pasaron los ejercicios y ya al regresar, al ordenar la maleta nuevamente con cierta claridad, cierto tiempo, me daba cuenta que en la maleta cabían muchas cosas. Incluso compré libros y, o sea, en la maleta cabían muchas más cosas de las que yo traía cuando me fui. O sea, de regreso traía más, mejor ordenado, y a lo mejor puede ser impresión o muy subjetiva y todo, pero como hasta más ligera, ¿no? Y yo hacía la reflexión que no era tanto las cosas o la maleta, sino que dentro de los ejercicios lo primero que te dicen es que este momento es un momento de ordenar la vida. Dice, hacer un alto, hacer silencio te permite ver las cosas con claridad, ver aquello que te duele, aquello que quieres, aquello que extrañas, aquello que deseas, y te permite darle un lugar a cada cosa y ubicar algunas a las que hay que renunciar. Que también eso ayuda mucho cuando ordenas, ¿no? Decir, pues todo esto ya no me sirve, esto ya no me significa, esto ya no me suma, o esto al contrario me lleva a ciertos mecanismos de destrucción. Y eso, ordenar la vida, el silencio permite ordenar la vida. Y yo lo hacía en analogía a la maleta, ¿no? O sea, la maleta iba desordenada y era pesada y generaba molestia. Y yo iba inconforme, iba molesto porque iba a tener que andar cargando una maleta, y luego dije, me voy a llevar cosas que a lo mejor no voy a necesitar, hubiera dejado otras, pero aquí las traigo y tengo que cargar con ellas. Y yo cuando ya hice ¿cómo veamos? Vi la fotografía de esa escena ya en el tiempo, al regresar, porque todavía llegué a Morelia a ver a una amiga que tenía muchos años que no veía, se fue a Australia, regresó. Y me dio mucho gusto pasar a saludarla. Y yo me daba cuenta que en esa fotografía la maleta no fue ningún problema. La maleta venía ordenada. Todavía agregué más cosas en Morelia. Agregué cosas en Guadalajara. Y llegué y muy diferente, ¿no? Porque logré ordenar las cosas tan sencillas como en una maleta. Espero que lograr transmitirles mi fascinación porque creo que cuando le damos ese tiempo a nuestros afectos, a nuestro corazón, hasta las cosas que nos duelen tienen un lugar. O sea, y no hablo de renunciar a aquello que nos duele, sino a darle atención, a escucharse, a ver qué quiere decir ese dolor, a ver qué hay de fondo, darle un espacio en el corazón para trabajarse. Y a veces nos negamos mucho a esa realidad, no queremos darle espacio a las cosas negativas, y vamos apagándolas y sobrecompensándolas y ocultándolas con distracciones que terminan sobrecargándonos, ¿no? En un ejemplo muy, muy básico está la comida. O sea, la comida a veces termina calmando cierta angustia y cierta ansiedad cotidiana,
pero termina acumulándose, haciéndote, lastimando tu cuerpo, tu salud, ¿no? O sea, se va acumulando, se va convirtiendo en grasa, en energía que no te significa, en un peso. Y ordenar la vida es atender eso, es decir, a ver, qué es distracción, qué es anhelo, qué es deseo, qué es afecto, qué es dolor, y darle un lugar a cada cosa. Y yo creo que en la vida cotidiana nos hacen falta espacios de silencio. De silencio no solo de música, de ruido, de trabajo, de eso, sino de silencio personal, de escucharse a sí mismo. Quien tenga un Dios o una religión, pues a lo mejor ese espacio de escucha con ese Dios, pero quisiera enfatizar el tema del estar consigo mismo, del escucharse, el hacer un espejo, y a veces verse al espejo puede ser muy agresivo. O sea, el espejo es agresivo. El espejo confronta con lo que quieres ser y no puedes ser, con lo que te equivocas, con lo que te duele, y a veces es difícil. Entonces yo me daba cuenta que hacer este alto en la vida es necesario, y este alto en lo cotidiano, en el día a día, con una pequeña reflexión, una meditación, en una vez al mes. Por ejemplo, ahora que estamos cerrando el mes de enero durante este año nuevo, que para muchos comenzó con muchos propósitos, el hacer un pequeño examen de este mes y decir, a ver, este mes, ¿cómo estoy? ¿Cómo empecé este año? ¿Cómo me siento? ¿Qué cosas traigo? ¿Qué cosas ya no quiero? ¿Verdad? Me gusta mucho un podcast de Horacio Marchant, que por ahí tiene un episodio que creo ya es tradición para él, donde habla de las renuncias de fin de año más que de los propósitos, ¿no? O sea, este año, ¿a qué tengo que renunciar para poder ser quien quiero ser, llegar a aquello que quiero vivir, desde una paz, una tranquilidad? Entonces, este primer mes, pues podría ser un buen espacio de hacer un alto, un domingo. Yo le decía el otro día a una de mis pacientes, le decía, un domingo, vete a desayunar, haz algo, date un tiempo para ti, llévate una libreta y haz esta reflexión contigo misma de dónde estás, qué quieres, qué necesitas, cómo te sientes, a qué cosas hay que renunciar, qué tienes que hacer en lo cotidiano para empezar a construir esa versión de ti que anhelas, esa paz que extrañas. Entonces, hacer estos momentos de silencio, de reflexión, de ofrecimiento a la vida, creo que son muy, muy, muy importantes, y creo que el lugar propicio para estos espacios es el silencio. El silencio de las redes sociales, el silencio de las relaciones interpersonales, el silencio del trabajo. O sea, un silencio, ¿no? Un silencio que nos permita encontrarnos, y que yo les diría que a mí algo que me ayudó muchísimo, porque tuve unos días difíciles y otros muy bellos, pero algo que me ayudó mucho era el tema de la ternura, ¿no? El poder acercarnos al silencio desde la ternura y la confianza de que, pues lo que hay ahí es vida, o sea, es la propia vida. Nos duela o no, pues es la propia vida. Entonces, si hay algo que nos ha hecho daño, que nos lastima, que nos duele, pues tal vez este ya es momento de recogerlo con ternura y darle un cauce, ¿no? Si hay algo que hemos hecho mal, pues también es momento de mirarse en un espejo y perdonarse, ¿no? Entonces, acercarnos al silencio con ternura fue algo que en lo personal me ayudó. Cada quien va encontrando su propio proceso, pero les recomiendo mucho estas experiencias, estos espacios de retiro. A mí al menos estos ejercicios me ayudaron muchísimo. Vengo con mucha tranquilidad, mucha paz, con mucha claridad sobre cosas que quiero y tengo que hacer. Y bueno, pues aprovechando esta plataforma, este pequeño espacio que se ha ido configurando, pues les comparto también la vida desde esa alegría, y les invito, ¿no?, a darse un espacio de silencio, a hacer un alto. Y les quiero compartir, para cerrar este episodio, una reflexión que por ahí se me regalaba en ese espacio de silencio. Dice: mi equipaje será ligero para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que me paralizan y no me dejan moverme, los temores que me impiden los temores que me impiden saltar al vado contigo, las cosas que me encadenan y me aseguran:
Tendré que dejar de mí el espejo de mí mismo, el yo con únicas gafas, mi palabra ruidosa, y llevaré todo aquello que no pesa, muchos nombres con su historia, 1000 rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino, valor si tú me lo das, amor que cura y no exige, tú como guía y maestro y una oración que te haga presente. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes, enséñame tu camino, mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque en ti espero. Me encantó ese espacio, mucho del tema del equipaje que vamos llevando, ¿no? Sobre los temores, las cosas que nos encadenan ciertas relaciones, que el silencio nos haga más ligeros, que nos permita ordenar nuestro equipaje y comenzar este año con una perspectiva diferente, ¿no? En vista de poder construir una mejor versión de nosotros mismos. Les mando un abrazo grande. Qué gusto poder encontrarnos de nuevo ya en este año. Este sería como el primer episodio grabado ya en este año y pues que espero que sea el primero de muchos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.